Gracias por continuar con nosotros en la Caldera de la Tarde. Estamos listos para continuar con este segmento que ya habíamos anunciado anteriormente. Y es que hemos estado ya dándole un nuevo giro a este programa que tiene como por objetivo, si ustedes ya conocen, analizar los diferentes aspectos importantes que ocurren en el campo nacional. Y hoy vamos a hablar de política porque definitivamente la política es algo que apasiona a los hondureños. Pero hoy voy a estar hablando con el máximo representante del Instituto Holandés para la Democracia, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Y solo quiero que conozcan un poco de la historia, porque en 2013, con la resolución número 1230-2013 del 29 de noviembre, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de diciembre de ese mismo año el reconocimiento de la personalidad jurídica para este instituto, que tiene como por objetivo, bueno, pues ayudar a los partidos políticos, asistir a los partidos políticos en el fortalecimiento en su papel democrático en la sociedad. Y bueno, están siempre ahí como buenos observadores, listos para poder sugerir, orientar, encaminar a los partidos políticos para que, bueno, se haga de la mejor manera. La política bien hecha ayuda a los más necesitados, pero hemos visto recientemente que los políticos están equivocando el camino, y lo digo con conocimiento de causa porque todos los días vemos cómo la gente sigue emigrando de nuestro país, sigue huyendo, cómo la gente no tiene oportunidades, cómo la gente tiene muchas limitantes. Y hoy vamos a hablar de ese tema con un particular amigo. Lo conozco desde hace mucho tiempo, coincidimos en algún punto de nuestras vidas con actividades enmarcadas, y lo digo así, en el fortalecimiento y en el altecer el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, ahora nuestra vida, la vida nos ha llevado por diferentes rumbos, pero no negamos nuestra fe. Aquí está el director del instituto, Luis Daniel León. Me alegra saludarlo, Luis. Qué bueno que podemos dialogar en la Caldera de la Tarde y hablar sobre estos temas. Solo quiero contar una anécdota. Luis en algún punto anduvo cantando música cristiana. Y yo lo recuerdo y por eso le tengo mucha estima, porque en ese tiempo yo era productor de videos musicales. Entonces tuvimos ahí una plática para poder realizar algo juntos que al final no se pudo, ¿verdad, Luis? Pero bueno, aquí estamos nuevamente. ¿Cómo está? Hola, Celín, muy buenas tardes. La verdad es que qué bonito recordar cómo en algún momento de nuestra adolescencia, nuestra juventud, buscamos servir al Señor y tratar de llevarle un mensaje bueno a las personas. Y qué importante ver que a pesar de que la estrategia ha cambiado, seguimos haciéndolo. Tú, Celín, desde el programa, desde el canal, yo desde los diferentes espacios en los que he estado, el tratar de llevarle siempre una opción mejor a las personas, ¿no? Y yo creo que ahora que tenemos la oportunidad de generar conocimiento, pensamiento, apoyo institucional, la intención es la misma, tratar de que las personas tengan mejores condiciones. Sí, recuerdo esos tiempos y que teníamos todo un proceso de música y cantábamos y evangelizábamos con la música. Qué buenos tiempos, ya días, Celín, ya días. Pero me alegra pues converger contigo en este programa y que podamos discutir sobre, esta vez no el tema espiritual, sino el tema humano, que Claro. tanto aqueja a nuestro pueblo hondureño. Sí, 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 qué bueno que podemos, como usted dice, siempre enviar un mensaje positivo, ¿verdad? Porque al final hemos crecido y nos damos cuenta que hay acciones que realizar, que estamos llamados a hacer acciones en función de, en mi caso, señalar las cosas que consideramos que están mal, y toda crítica debe ser constructiva a mi criterio. Todo lo que se sugiera es para mejorar. Y ustedes ahí en el instituto pues tienen una incidencia enorme en un tema que, como decía al inicio, es sumamente importante para los hondureños, la política, la política. Cuénteme,
Ya sabemos la historia, usted ha logrado tener la máxima representatividad de este instituto, pero desde que usted está en esta institución que es estrictamente política, ¿qué es lo que usted ha podido ver de la política en Honduras, de los partidos políticos, y cómo se lo podría desmenuzar al pueblo hondureño? Porque aquí decimos la política es un grupo de políticos que pertenecen a diferentes partidos y que están ahí siempre en el Congreso, aquí y allá, y que no necesariamente están diseñando estrategias que sean las más adecuadas para el pueblo, pero la política es mucho más profundo. Sí, bueno, es importante plantear un poco el antecedente. Como usted muy bien lo mencionó, el Instituto Holandés tiene su personería jurídica en Honduras desde el año 2013, pero su presencia está desde el año 2012. Es una organización de corte internacional fundada en los años 2000 por los partidos políticos holandeses, un poco para encontrar algunos mecanismos internos en Holanda, ahora los Países Bajos, de solventar algunos problemas políticos que se daban en el marco del diálogo y la construcción colectiva multipartidaria. El modelo también que se exportó, actualmente nos encontramos en 23 países en el mundo, entre Europa, África, América Latina, y en caso de nuestra región, pues estamos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela. La intención del NIM, que trabaja con fondos netamente del gobierno de Holanda, es poder fortalecer la democracia de los países. En 2012 se ha venido haciendo un esfuerzo de promover la reforma electoral de tal manera que esta pueda ser confiable, que pueda ser las bases de un cambio democrático en el país bajo un acuerdo multipartidario, pero también el tema de poder fortalecer de alguna manera los partidos políticos, teniendo en cuenta que ellos hoy por hoy son la única fuente constitucional para acceder al poder, donde se pueden hacer cambios estructurales, pero también se pueden hacer diferentes, pues, pues, diferentes oposiciones desde un punto de vista partidario. Y bueno, ¿qué es lo que hemos visto en la política? Bueno, primero que la política ha venido sufriendo un desgaste sumamente alto. Las personas hoy mismo tienen un nivel de credibilidad y confianza sumamente bajo en los partidos políticos. Tienen una mayor esperanza de una manera lograr a través de los partidos políticos mejorar condiciones. De hecho, el escepticismo de la sociedad hacia los partidos políticos cada vez se incrementa más. Pareciese que el pueblo hondureño siente que en los partidos políticos no encuentra soluciones a los problemas estructurales que tenemos en Honduras. Entonces, al final del camino vemos cómo el pueblo hondureño ha ido evolucionando en su forma de ver la política en Honduras, cuando anteriormente se miraba una política desde... Bueno, restablecemos la señal con Luis. Me decía que el pueblo hondureño tiene un escepticismo y que, bueno, no generan confianza los partidos políticos al pueblo hondureño. Sí, efectivamente, los partidos políticos, como lo mencioné, han venido sufriendo un desgaste alto en los últimos años. Recordemos que Honduras viene con una democracia electoral relativamente nueva desde la década de los 80, donde se creó una nueva ley electoral, donde hubo una constituyente, donde se fortaleció la idea de un Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, ese proceso no generó en estos casi 40 años la confianza que el pueblo hondureño esperaba. Y bueno, al final la gente ha ido resintiendo la falta de soluciones de los partidos políticos, el que se le utilice al pueblo para llegar al poder, pero no para solventar las grandes necesidades. Entonces la gente ha ido perdiendo la confianza, la credibilidad en los partidos políticos y por ende en los políticos. Y bueno, hoy por hoy tenemos un nivel de abstencionismo y desagrado hacia estas instituciones sumamente alta. El esfuerzo que hemos venido desarrollando es un esfuerzo primero para fortalecerlos internamente, de tal manera que puedan contar con unas estructuras más sólidas, porque dicho sea de paso, los partidos políticos en Honduras no son fuertes, incluso el partido más fuerte es débil. Entonces tratar de ayudarles a estructurarse y que en el camino podamos ir encontrando mecanismos de inclusión,
de participación ciudadana que les ayude a los partidos a ir recobrando esa confianza. Lastimosamente, pues el pueblo hondureño no ve representatividad en los partidos, no ve soluciones a los grandes problemas que tenemos de educación, salud, desempleo, pobreza, y toda la gama de problemas que tenemos en Honduras. Y bueno, eso nos ha llevado a que hoy por hoy los partidos no sean esa institución en la cual el pueblo hondureño puede reposar. Ahora, esa es la realidad de Honduras. Recientemente, solo para que mantengamos claro cuántas personas o cuántos partidos políticos existen en Honduras, recientemente se creó el partido de don Esdras Amado López, el partido Nueva Ruta. Este partido se constituye en el 11º. Son 11 partidos políticos para todos los más de 9 millones de hondureños. Pero recientemente hemos estado los hondureños enfrascados en ese tema de las reformas electorales, por considerar que los procesos electorales anteriores no han sido los más adecuados o han dejado muchas dudas. Hemos visto procesos electorales donde, pues, con un 31-32% de los votos, un presidente está en la silla presidencial. Hemos visto procesos donde al momento de escanear las actas hay dudas, por ejemplo, en el proceso de tabulación, y hay un montón de situaciones complicadas. Y se ha hablado de reformas electorales para cambiar las reglas del juego. ¿Cuál ha sido su experiencia? Porque entiendo que ustedes estuvieron ahí presentes para tratar de ayudarle al pueblo hondureño a lograr estas tan anheladas reformas electorales. Veamos, Celín, mire, las reformas electorales nacen bajo ese conflicto político que se viene dando después de la reelección del actual presidente, una reelección que la Constitución no habilita, pero que sí se consolida bajo un dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente esto generó un conflicto político alto que al lograrse la reelección con un margen muy pequeño de frente al contendiente que era libre, llevara a ciertos conflictos políticos con insurrecciones legislativas, protestas ciudadanas, entre otras cosas. Esto pues se tradujo en que en 2017 se decidiera intervenir el Registro Nacional de las Personas con una comisión interventora que después y hoy es una comisión permanente. Se creara la unidad de política limpia para tratar de alguna manera investigar los fondos que utilizan los partidos políticos en las campañas, especialmente los políticos de manera puntual. Y bueno, eso le da vida a eliminar el Tribunal Supremo Electoral y crear el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Eso era parte de la reforma. Eso debía ir acompañado con una ley que cambiara las reglas del juego, teniendo en cuenta que en Honduras tenemos grandes problemas en la aplicabilidad de la ley. Y aquí, bueno, podemos hacer un análisis jurídico en decir si es ley o actual, pero en cualquiera de los dos casos se define una nueva ley bajo un acuerdo multipartidario sectario, digámoslo de esta manera. Es decir, 3 partidos políticos que se denominan grandes se ponen de acuerdo con la asistencia o acompañamiento de 2 partidos emergentes como la Alianza Patriótica y la Democracia Cristiana, y deja por fuera a los demás partidos políticos. Y bueno, el acuerdo va orientado a generar una ley que le ayude a los 3 partidos que probablemente creen que pueden ganar un proceso electoral a garantizarse la transparencia del mismo y garantizar de que si ganan, ganan bien, y si pierden, pierden justificadamente. Esto deja por fuera partidos, incluyendo partidos como la Nueva Ruta de don Esdras Amado López, que es de reciente creación, pues la ley en cierto punto es excluyente. Entendemos las razones de la Comisión Técnica del Congreso Nacional en tratar de controlar partidos que históricamente se han creado y se han prestado para facilitar las condiciones de los partidos tradicionales o partidos que realmente pueden ganar una elección. Y veámoslo desde la perspectiva de las credenciales. Yo creo que usted, Celín, como cualquier hondureño, sabe de que esa ha sido una de las principales formas de manejo de corrupción y de fraude en las mesas electorales. Es decir, un partido que se inscribe con 70,000 firmas, se le entregan 14,000 credenciales para titular, un poco más de 14,000 credenciales para suplente,
pero sacan 2.000 votos en las urnas, es decir, no logran siquiera sacar el voto de su titular y su suplente. Entonces, se trató de controlar eso, pero tal vez en el análisis no se contempló los partidos que venían en reciente creación, como la Nueva Ruta o como Salvador de Honduras, entre otros dos que parece que también serán inscritos, que los excluye de manera inmediata sin darles la oportunidad de participar en igualdad de condiciones. La verdad es que la reforma electoral que se ha construido para nosotros es la base de algo, Celín. Nosotros no creemos de que esta sea la reforma electoral, primero, que va a consolidar la democracia en Honduras, segundo, que sea la reforma electoral que se prometió, una reforma electoral profunda, nunca antes vista en Honduras. Definitivamente no lo es. El mismo Consejo Nacional Electoral de Justicia, a casi un año de que empezaron a operar, todavía no muestran un resultado que genere la confianza, que al final para eso se crearon estas instituciones, para recobrar la confianza. Y partamos de algo, no tienen ley. O sea, está la institución, pero el Consejo Nacional Electoral no tiene ley, no tiene las reglas de juego, ni el Tribunal de Justicia Electoral. Recordemos, Celín, que, por ejemplo, quien más sufre en estos dos es el Tribunal de Justicia, porque, bueno, sí había que crear una ley completa para ellos, nueva, y que se ve afectado incluso en su funcionamiento actual. No tienen ni presupuesto. El presupuesto solicitado por el tribunal para 2020 fue un presupuesto de 90 millones y solo se les dio 30. Y con estos 30 solo cubren sus planillas y sus gastos mínimos básicos. Es decir, es una institución que mientras no se le apueste financieramente no va a poder garantizar la justicia electoral. Mientras el Consejo Nacional Electoral, si bien no tiene una ley oficial o final, sí tiene una ley transitoria, y esta ley transitoria se fundamenta en la ley del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, la ley que le dio vida después de la elección de los consejeros es una ley transitoria, pero que puede ser aplicada porque contiene todos los elementos de la ley del Tribunal Supremo Electoral. Aquí es donde viene la duda, la suspicacia y los grandes conflictos. Entonces, al final es el mismo tribunal, solo que ahora se maneja de forma colegiada. Y esa es la preocupación, porque al final, si la nueva ley electoral que usted menciona no se aprueba, iremos a elecciones primarias con la actual ley, que es la misma del Tribunal Supremo Electoral, donde solo se reforma el mandato de la dirección, ¿no? Solo vamos a ir cronológicamente recordándole al pueblo hondureño qué es lo que pasó. Venimos de estos procesos dudosos, venimos donde uno dice que le robó las elecciones al otro, y usted nos recordó la creación de estos nuevos institutos, nuevos entes que buscan transparentar, por ejemplo, el manejo del dinero. Política limpia, porque también saltó la bomba en el pueblo hondureño diciendo que muchos de los aspirantes a diputados recibían dinero del narcotráfico, por ejemplo. Entonces fueron temas que movieron los simientes, las bases de cómo normalmente se hace política en Honduras. Después tuvimos este proceso de la creación de estos nuevos entes en el marco de las reformas electorales, pero al final solo se dividió el Tribunal Supremo Electoral para el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, generando a criterio de muchos más burocracia, porque lo que usted me está revelando no lo sabía. Pidieron un presupuesto de 90 y le dieron 30 y solo es para planillas y para los gastos mínimos, imagínense, ¿verdad? Solo para pagar sueldos. Y al final está la ley transitoria del Consejo Nacional Electoral basado en cómo funcionaba el Tribunal Supremo Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral sin ley. Pero para llegar a eso hubo un intento del Congreso de llevar a sociedad civil, llevar a instituciones como la que usted representa, llevar a los partidos políticos a grandes jornadas de diálogos para ver cómo se analizaban los posibles cambios. Y los únicos cambios fue generar más burocracia. En esa ronda de diálogos se hablaba, por ejemplo, de balotaje, segunda vuelta, el cambio de las mesas, la representatividad en las mesas, que fueran distritales, la implementación de tecnología como el voto electrónico, y al final no pasó nada. Estuvieron tanto tiempo hablando para solo generar burocracia. ¿Cómo lo analizan ustedes esto? Recordemos, Celín, que el diálogo que se dio
auspiciado y por la Organización de las Naciones Unidas, con el concurso de todos los partidos políticos y algunas instituciones, incluso el NIM estuvimos ahí. Se dio como resultado del proceso electoral 2017, es decir, el informe de la Organización de Estados Americanos y el mismo Tribunal Supremo Electoral dijeron, bueno, las elecciones no fueron elecciones confiables, las elecciones no fueron elecciones de alta calidad técnica, entonces incluso se sugirió repetirlas, pero al final lo que se determinó fue, bueno, lo que hay que hacer es entrar a un diálogo, se conformaron 11 mesas, de las cuales 10 sí lograron acuerdo, pero la mesa electoral es la que no logró un acuerdo. Y este acuerdo que se buscaba iba en función de la reelección y la segunda vuelta. Incluso la intervención del Registro Nacional de las Personas, parte de una de las recomendaciones, hay que generar una nueva tarjeta de identidad, hay que generar un nuevo censo poblacional, que después se traduzca en ese padrón electoral que el Consejo Nacional Electoral debe validar y aprobar. Sin embargo, como usted muy bien lo menciona, todo lo que se propuso a la fecha no se ha logrado. Veamos, hoy estamos en 15 prácticamente de agosto y es 14, a mediados de mes. Estamos a menos de 30 días ya de la convocatoria de elecciones primarias para marzo 2021 y miren, no tenemos ley, no tenemos identidad, no tenemos censo, tenemos un Tribunal de Justicia Electoral que no se consolida, tenemos un Consejo Nacional Electoral que no se pone de acuerdo y no define la ruta electoral de una manera colegiada. Entonces la pregunta es, todo el desgaste que sufrimos en los últimos 2 años para llegar a un proceso electoral con las mismas condiciones. Aquí lo que nosotros deberíamos plantear son ideas como las que usted mencionaba, Celín. El hecho de, bueno, si no vamos a tener identidad y si no vamos a tener un nuevo censo, entonces, ¿cómo participar en este proceso electoral con la identidad del censo y la ley actual? De tal manera que garantice la transparencia, y aquí es donde entran los partidos políticos. En Honduras los partidos políticos son los que están en las mesas, y aunque en esta propuesta de ley que todavía está en dictamen en el Congreso Nacional, se define que la conformación de las mesas solo tendrá titularidad los 3 partidos que pueden ganar las elecciones según el acuerdo político, y todos los demás partidos, en este caso, si son 14 partidos, los otros 11 partidos solo serán veedores del proceso. Ellos son los que ponen la gente en las mesas, ellos son los que cuentan los votos, son los que llenan el acta, son los que transfieren el acta en el sistema, son los que envían el acta con el custodio. Es decir, hay una responsabilidad importante del partido la cual no se quiere asumir. Solo un tema de las mesas. Hubo una propuesta de no tener presencia de los 11 partidos políticos en las mesas y solo dejárselo a los 3 más grandes. Y ese fue también otro atropello de los que usted está hablando, porque nos ha venido diciendo aquí, rompimos el bipartidismo para generar un tripartidismo que igual es excluyente y es solo exclusivo y solo quieren ellos manejar todo. Ese tema particularmente, don Esdras lo estuvo denunciando porque, bueno, eso no es democracia, pues el decir de que en las mesas solo va a estar la representatividad de los 3 más grandes, ¿cómo garantizará ese proceso? Y si se define que va a quedar así, el que se le va a respetar el voto al resto de los partidos. Es que esas son las ambigüedades de la ley. Entendemos que entendamos que esta ley se crea bajo un acuerdo de 3 partidos políticos, los cuales 2 son históricos y 1 es nuevo, que ganó el derecho en las urnas, libre, legítimamente en los 2 procesos electorales que ha participado, ha ganado ese derecho a estar donde está. Eso es indiscutible. Sin embargo, la ley pareciese que se construyó para garantizarle la posibilidad a estos 3 partidos. Yo diría, si somos un poco equilibrados, bueno, hay partidos que tienen 20, 30, 40, 50 años y no pasan de 2,000 votos. Entonces está bien, ya hay que controlar esto. Pero hay partidos que están naciendo que probablemente puedan ser la válvula de escape para la sociedad de frente a partidos que ya no sienten representación los hondureños. Entonces la pregunta sería, ¿quién le garantiza a estos 11 partidos restantes que no se van a manipular los votos a favor de uno de estos 3 grandes? Y ahí es donde, bueno,
la ley que han propuesto la comisión define, ellos deben ser veedores permanentes para identificar estas cosas, denunciarlas y que el Tribunal de Justicia Electoral las solvente, pero es un proceso burocrático largo. Lo que creo yo, Celín, es que en Honduras nosotros debemos empezar a construir un concepto democrático, es decir, ¿a qué le llamamos democracia en Honduras? ¿Qué es lo que consideramos que es democracia? Hasta ahora pareciese que democracia es ir a votar cada 4 años, pero la verdad es que nuestra Constitución define que nosotros tenemos una democracia participativa, donde la toma de decisiones, las opiniones y las oposiciones tienen peso dentro del conjunto colectivo del beneficio social. Sin embargo, parece que todavía no tenemos claro que democracia es la igualdad de derechos, igualdad de obligaciones, donde todos tenemos las mismas condiciones, donde todos tenemos los mismos bienes y servicios por parte del y que al final del camino cada quien los utiliza conforme a sus capacidades personales. Lo que no sabemos es, para la democracia en Honduras, ¿qué es? Un partido, 2 partidos, 3 partidos, 15, 30, 40, 100 partidos. ¿Qué es democracia? Y hasta este momento parece que la democracia pasa por 3 partidos grandes y 11 partidos que pueden ayudarles a ellos a seguir siendo grandes. Creo que esto es un tema a reformar en el futuro. O sea, son 11 partidos, si son 3 grandes, son 8 pequeños, entonces. Bueno, ahora, pero se van a inscribir 3 más, estamos hablando de 14. Sí, claro, sí, claro. Sí, entonces, usted está ya pensando, sí. Pero cuénteme, claro. O sea, ¿se va a inscribir el partido de Salvador? Es que veamos, hay un tema de plazos. El Consejo Nacional Electoral todavía está dentro de los plazos de tiempo para validar los requisitos y inscribirlo. Es decir, no es que no lo quieran inscribir, hay un tema de plazos y procedimientos. Que el candidato Narrala tiene prisa, bueno, eso se entiende porque hay cierto temor a que lo dejen fuera, ¿no? Claro. La propuesta que ellos hacen es que le quiten tantos requisitos, lo inscriban como si inscribiría una candidatura independiente, pero bueno, al final él necesita garantizar su gente en mesas. Sí. Lo que es un hecho es que la actual presidenta Moncada dice que se van a inscribir los 3 y yo no creo que los otros 2 consejeros definan que no. Lo que hay que cumplir son los plazos y tiempos. Recordemos que, por ejemplo, Salvador de Honduras no logró subsanar 30,000 firmas que no se pudieron cotejar en el sistema. Entonces, bueno, ¿qué decisión tomará el CNE? Inscribirlo sin esa cotejación. Recordemos que el Registro Nacional de las Personas actualmente está enfrascado en lograr ese censo a diciembre. Entonces, lo que sí es un hecho es que los partidos se van a inscribir. Eso es lo que expresa el Consejo Nacional Electoral y es lo que creemos que va a pasar. Entonces la pregunta sería, los 4 partidos que se inscribirían en este momento, incluyendo el de don Esdras Amado López. Bueno, el de don Esdras ya está inscrito. Sí, pero que ya estarían inscritos, deberían tener la oportunidad de competir en igualdad con los grandes porque nunca han participado. Sin embargo, se les está condicionando a ser partidos pequeños desde su inicio. Y yo creo que ahí es donde la ambigüedad de la ley no logró contemplar si estos partidos realmente merecían la oportunidad de tener credencial, de tener representante titular y suplente en mesa, porque ya los otros ya habían demostrado que no. Entonces, bueno, creo que ahí es donde la ambigüedad de la ley no define esos errores y, bueno, se llevan de encuentro a partidos recién constituidos. Sí, ok. En esa jornada de diálogos también se aprobó justamente lo que usted menciona, la intervención, por ejemplo, al Registro Nacional de las Personas, o más que intervención, ya tener una representatividad de estos 3 partidos grandes en el Registro Nacional de las Personas y tenían como primer objetivo la nueva identidad. Usted dice, estamos a menos de 30 días para ir a las elecciones primarias y no se logró la nueva identidad. El proceso de una nueva censo poblacional tampoco lo sabemos, porque una de las denuncias es que dicen que los muertos votan. Bueno, es que eso es histórico en Honduras. Remontémonos a la historia democrática electoral de los últimos 38 años. Excepto el presidente Carlos Flores, que ganó y su contendiente dijo sí me ganó y lo felicito, en Honduras siempre han habido conatos de fraude en generales y en primarias. Esto no es nuevo. En Honduras históricamente no ha habido un mayor descargo, un descargo significativo de funciones
porque en Honduras no hay cultura de ir a registrar a nuestros muertos. Es decir, cuando muere un familiar nuestro, es responsabilidad nuestra ir a darle de baja al Registro Nacional de las Personas. Sin embargo, esto se hace en un sector de la población que realmente tiene un interés que tiene que ver por una herencia o tiene que ver por un tema de derechos patriarcales de bienes. Es decir, comúnmente es por ahí donde la gente va y hace un descargo de sus muertos. Pero el ciudadano que no tiene esos intereses, para ellos es irrelevante el que le den de baja a un ciudadano. Entonces, tenemos un alto número de personas que han fallecido en Honduras que no se han descargado, que no es culpa del registro, es culpa de la gente que no va a descargarlo. Ahora, políticamente se utiliza eso, Celín, y se aprovechan de eso para generar votaciones, generar 4 o 5 veces la identidad, personas de 150 años votan, gente que esté en el extranjero está viniendo a votar. Es decir, esa era la necesidad, depurar el registro poblacional sacando a estos grupos de personas que ya no están en el ruedo social del país. Sin embargo, bueno, la intervención llevó un proceso lento en su arranque, perdón, cuando se define una comisión permanente, se crea un plan estratégico, como NIMA apoyamos en una primera planificación, después la Unión Europea vino y agarró ese proceso y construyeron el plan estratégico actual que tienen a 5 años, y ahí venía el tema del enrolamiento, la identidad y el censo. Pensemos y recordemos que esto se retrasó porque los procesos de compra y contrataciones no los hace el registro, sino la cooperación internacional que está apoyando, PNUD, entre otros, el BID, es decir, por ahí hubo retraso en los procesos de adjudicación, la empresa aquí iba a imprimir la identidad, la empresa aquí iba a vender los kits, etcétera. Por mientras el registro estuvo en procesos de capacitación de enroladores, nosotros también acompañamos desde el NIM y apoyamos. Sin embargo, el proceso se retrasó, nos llega a febrero, que era la fecha máxima de inicio, o sea, el tope a donde se debía iniciar, hubo un retraso más de un mes y nos llega la pandemia. La pregunta sería, veamos, si no se logra el censo y la identidad, ¿valdría la pena suspender el proceso electoral? No, yo creo que lo que hay que construir es un plan B en un acuerdo político que diga, bueno, nos vamos a ir a elecciones primarias en estas condiciones, pero estas son las garantías. Y aquí es donde insisto, Celín, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad que no quieren asumir. Le echan toda la carga al Consejo Nacional Electoral, le echan toda la carga al Registro Nacional de las Personas, pero ellos no quieren comprometerse a garantizar la transparencia del proceso cuando ellos son los que cuentan los votos. Entonces, al final del camino, hay un tema de corresponsabilidad que no se quiere asumir. Y si no se asume, y esto es una posición que tenemos muy clara, puede haber nueva identidad, puede haber nuevo padrón, puede haber nuevo censo, puede haber una ley. Pero si no hay transparencia en los partidos, puede haber fraude. Va a haber lo mismo. Porque el problema es un problema de la ley. No es que las leyes de Honduras son malas, es que no se aplican. Entonces, si tú tienes una buena ley electoral, pero los partidos van a encontrar la forma de darle la vuelta, no se nada de una nueva identidad. Ahora, mientras estábamos en toda esta jornada, nunca formalmente se habló de un tema que usted mencionó al inicio y dice, bueno, todo este macaneo que hemos visto en Honduras es por un tema, la reelección. Y en todas estas jornadas de diálogo de los partidos con la veeduría de sociedad civil y todo esto, nunca se habló de reglamentar la reelección, nunca se habló de regular la reelección, si iba a ser continua, indefinida, alterna, y hoy por hoy pretende el partido del gobierno poner por encima de la Constitución una regla partidaria, un reglamento interno del partido. Porque cuando usted le pregunta a los nacionalistas que si el actual mandatario se va a reelegir, le contestan diciendo que no, porque ya los estatutos del Partido Nacional le prohíben. Óigame, si se pasaron un artículo pétreo por encima y no les importó y se fueron con un tecnicismo de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo no podrían volverse a ir con un tecnicismo pasando fácilmente un reglamento interno del partido? Veámoslo pragmáticamente, no políticamente. La Constitución de la República define que en Honduras hay una sola elección y esta debe ser
de 4 años sin proceso de reelección, por usar términos muy, muy básicos. Para que esto pueda cambiar, hay que cambiar un artículo que se denomina pétreo, que la gente entiende que pétreo viene de piedra y que no se puede cambiar, excepto que haya una reforma constitucional. Y las dos vías son estas: o haces una consulta popular a través de plebiscito referéndum, o consigues un acuerdo de mayoría calificada en el Congreso Nacional para hacer la reforma. Esto no se dio para el proceso electoral, sino que se dio un dictamen de la Corte Suprema de Justicia amparado en un documento presentado por diputados del Partido Nacional diciendo que violaba el derecho constitucional a elegir y ser electo. La Constitución es que quien promueva la reelección pudiera recibir algún proceso de penalización, incluyendo el vetarse de los procesos políticos durante 10 años. Entonces ellos metieron ante la Corte Suprema de Justicia un amparo diciendo, miren, que no nos penalicen por hablar de esto. La Corte Suprema de Justicia emite un dictamen a favor de esto y esto se utiliza para la reelección. No se habilitó la reelección tal cual, sino hablar de reelección. Hasta este momento, usted mencionaba, Celín, pero no se reglamentó, no se pusieron los parámetros de si es alterno, si es continuo. No se puede. Porque mire, para reglamentar algo tiene que ser ley, y una ley se emite solamente en el Congreso Nacional de la República, y existen, por ejemplo, decretos ejecutivos que son refrendados en el Poder Legislativo. Es decir, la única institución de nuestros 3 poderes que puede emitir leyes es el Congreso Nacional, los cuales tienen que entrar a un proceso de publicación en el Diario de la Gaceta, un vacatio ley para socializar la ley, y después de esto un proceso de reglamentación que es el que pone el ABC de cómo se aplica la ley. Sin embargo, este es un dictamen de la Corte Suprema de Justicia que no se publica en la Gaceta y que no se puede reglamentar, o sea, no es una ley. Entonces, ¿que hubo una reelección fuera de los marcos constitucionales? Sí. Ahora, hay que reconocer que la Constitución es un hecho, la reelección, perdón, es un hecho juzgado. Tenemos un presidente reelecto hace 3 años. Es decir, es todavía libre a que él o cualquier otro presidente, expresidente, se quiera reelegir. Y ya no hay forma de evitarlo porque ya es un hecho juzgado. La pregunta sería, si en una hondureño dice, no queremos la reelección, entonces, ¿qué va a pasar con los 4 años de gobierno del presidente que se reeligió sin esta respuesta constitucional? Es decir, aquí hay un conflicto jurídico grave. Ahora veamos lo siguiente. No se puede reglamentar, es imposible hacerlo, porque no es una ley. Y en ese sentido, entonces, la pregunta para el pueblo hondureño es, todo lo que vivimos de 2017, 2018 y 2019 en el marco de esta reelección y en el marco de todos los conflictos políticos, no queda en nada porque al final vamos igual al siguiente proceso electoral. Si el actual presidente quiere escribirse como candidato, ya es un hecho juzgado, Celín, no hay forma de detenerlo. Entonces, el Partido Nacional define, bueno, en nuestros estatutos nosotros no vamos a permitir de que alguien se reelija más de una vez. Seamos honestos, es una buena decisión, porque ellos mismos quieren garantizarle la oportunidad a otros miembros de su partido. Sin embargo, los estatutos de un partido no están por encima de la Constitución de la República. Es decir, recuerde la jerarquía legal: acuerdos internacionales, Constitución de la República, leyes secundarias. Los estatutos de los partidos son una ley secundaria, por lo cual debe sujetarse a una ley primaria, que es la Constitución de la República. Si la Constitución dice que no puede haber reelección, ellos no pueden hablar de reelección. Administrativamente es una muy buena decisión. Ahora, que veta la posibilidad, no, porque ya es un hecho juzgado. Entonces, los hondureños tenemos que entender que aunque la reelección no está aprobada constitucionalmente, es un hecho que existe, es un hecho que seguirá existiendo hasta que se haga una consulta popular o que se llegue a un acuerdo político entre los partidos para definirlo vía mayoría calificada. Pero la realidad es esa, o sea, si es una cosa juzgada, ya lo concluimos, nada ni nadie podría evitar que el señor presidente se vuelva a reelegir. No habría ningún problema. Y definitivamente si tenemos esta realidad, entonces eso podría generar otra nueva crisis y podría definir
Una nueva jornada de confrontación entre el pueblo hondureño. Pero fíjese, Celín, que ya es un hecho juzgado. La única forma es que se haga la consulta y la consulta diga el acuerdo político va a tener que definir qué pasa entonces con un presidente. Si dicen que no, ¿qué pasó con un presidente que se religió sin que la gente les lo autorizara? Eso habrá que verse para atrás. Pensemos para adelante. El próximo proceso electoral, Celín, es un proceso electoral que pinta para ser un proceso conflictivo o mínimo un proceso que no será fácil. Veámoslo desde dos perspectivas. Primero, que no hay nueva ley, que el CNE no logra consolidarse, que el Tribunal de Justicia no logra adquirir capacidades, que no hay identidad y no hay censo y no hay padrón. Es ir a un proceso electoral con las reglas del juego, lo que actualmente ya está generando conflictos. Libre se retira de las primarias porque aduce fraude. El proceso electoral general será un proceso conflictivo en el marco de que al final todo ese gran acuerdo político no concluyó en nada. Entonces ahí habría como un gran riesgo de frente a un proceso electoral que no pinta a ser fácil si no se aprueba una cosa. Y supongamos que sí, que bueno, sí hay una reforma, sí hay ley, el CNE hace la convocatoria y nos vamos a proceso electoral con nueva identidad y nuevo padrón. No hubo tiempo para aprobarlo, Celín. Claro. Es decir, una ley se aprueba y se le crea un vacatio. Si esta ley se aprueba, supongamos a fin de mes, 15 días antes de que se haga la convocatoria, ¿con cuánto tiempo vamos a socializar la nueva estructura de mesas? Sí. ¿Con qué tiempo vamos a socializar la conformación y de los custodios, los procesos formativos? Es decir, no hubo tiempo para socialización de la ley, por lo cual aplicaríamos una ley sin conocerla. Y si no conocemos una ley, hay un gran margen de error para quienes la van a aplicar, que son los partidos políticos. Por lo cual, ¿qué se diría? Y yo diría, fracasamos porque la ley no llegó a tiempo. Y yo diría, habría conflicto. Justificarían cualquier mandracada con esa figura que usted menciona. No, es que como no conocíamos la ley, entonces por eso hicimos lo que hicimos. Claro, por ejemplo, en esta propuesta de ley ya las mesas electorales receptoras ya no se llaman MER, creo que se llaman juntas o algo así, no recuerdo ahora mismo el nombre, me disculpo por eso. Ya no son un representante titular y un suplente de todos los partidos, ya solo son 3, con sus 3 suplentes y los demás son veedores, pero ¿cómo van a aplicar la veeduría? ¿Cuál va a ser el proceso formativo para esos veedores? Es decir, no hubo tiempo para socializar la ley. Esto implica entonces, por ejemplo, todo lo que veníamos hablando que hemos venido hablando en otros espacios, el tema de la deuda política, el tema de la inscripción de partidos, es decir, no hubo tanto tiempo para conocerla que puede generar un margen de fracaso. Y ese es otro riesgo. Entonces, en cualquiera de las dos visiones, Celín, no va a ser un proceso electoral fácil. Creo que aquí es donde el acuerdo político debe volver a generarse, donde haya una discusión sincera, real, de frente al beneficio de las grandes mayorías. Recordemos que en Honduras solo vota la mitad del padrón electoral. Sí. Y si no se consolida algo de la reforma electoral, el abstencionismo puede ser mucho mayor que eso, porque la gente ya no cree en los partidos. Sí. Y entonces van a decir, bueno, ahora los 3 partidos grandes se pusieron de acuerdo, no voy a votar. Sí. Y ese es un error craso. Que la gente decida no votar es más dañino que ir a votar por la misma gente. Ahora, y para ponerle más color, porque yo siento que nosotros los hondureños nos gusta ponerle trabas a todo y hacerlo más complicado al estilo Honduras. Recientemente el Consejo Nacional Electoral emitió un voto en favor de la segunda vuelta. Los partidos políticos, específicamente Libre, aplaudió esta decisión y lo catalogó como histórico, porque de hecho es histórica. Nunca el ente encargado para convocar elecciones o para administrar las elecciones en Honduras había dejado manifiesto una postura en función de la segunda vuelta. Pero hicimos el análisis durante esta semana y eso no incide. O sea, no inciden absolutamente nada, porque como ya dijimos en esta misma plática, quien hace las leyes y tiene la potestad para eso es el Congreso Nacional. ¿Cómo le podemos explicar al pueblo hondureño que es un buen intento, sí, pero que no se va a concretar? Sí, bueno,
Lo que pasa es que, como se dice, nosotros tenemos la costumbre de complicar las cosas y usar tecnicismos, creyendo que la gente nos va a entender o queriendo vernos elegantes políticamente. La verdad es que hay que explicar las cosas como son. El Consejo Nacional Electoral es una institución que en su mandato es administrar procesos electorales que tienen posibilidades de propuesta de ley, que no es lo mismo crear leyes, en el marco de sus atribuciones. Entonces, veamos, el tema de la segunda vuelta, si bien se vota por mayoría, 2-1, en el Consejo Nacional Electoral define de que ellos están dispuestos a aplicar una segunda vuelta como institución, pero que al final, si la aplicación de la segunda vuelta es un hecho, es por decisión colectiva. Es decir, volvemos a donde hemos estado. Es el Congreso Nacional que definirá el mecanismo, ya sea por mayoría simple o mayoría calificada, perdón, o por consulta popular, ya sea plebiscito o referéndum, si la segunda vuelta debe darse. Aquí el acuerdo político es que no se sabe cuándo. El Partido Nacional quiere que sea en generales, con un argumento sólido y correcto y bueno, diciendo, bueno, si lo hacemos en primarias, votan menos gente que en generales, entonces la probabilidad de que sea la representatividad de todo el pueblo es muy baja. Hagámoslo en generales donde llega más gente a votar. Pero la oposición dice, si lo hacemos en generales, el actual presidente se puede reelegir y puede haber segunda vuelta. Y no va a haber segunda vuelta, perdón. Entonces hagámosla en primaria y es donde no hay el acuerdo. El CNE expresa una intencionalidad de ejecutar una segunda vuelta, pero lo definirá el Congreso Nacional y ahí es donde nosotros desde el Instituto Holandés pues tratamos de hacer una conciencia social a la ciudadanía desde los diferentes procesos de capacitación que desarrollamos, tratando de enseñarle a las personas que no solo hay que poner la visión electoral en el presidente. Parece que para nosotros los hondureños elegir un presidente es como lo más importante democráticamente. Sin embargo, nunca le ponemos atención al Congreso Nacional, que es donde se toman las decisiones. Miren, el Congreso es donde se nombran magistrados, fiscales, y ahí está jueces. hablando. Ahí está hablando. Exacto. Yo y este medio de comunicación con don Esdras Amado López habla de eso permanentemente. O sea, el poder verdadero hasta cierto punto. Y por eso se dice, es el primer poder del Estado, es el Congreso Nacional. Y ese fue un error de algunos líderes de la oposición, diciendo, no, es que el Congreso a nosotros no nos interesa la presidencia de la República, pero el trabón siempre se hace ahí. La idea, la trampa y la salida se crea en el Congreso Nacional de la República. Es que es ahí, por ejemplo, cualquier PCM, que es un decreto ejecutivo que tiene una enmarcación legal, debe ser refrendada en el Congreso Nacional. El presupuesto de la República lo desarrolla y lo propone el Ejecutivo, pero lo aprueba el Legislativo. El fiscal lo elige el Legislativo, los magistrados los elige el Legislativo, los consejeros, ahora el CNE los elige el Legislativo. Es decir, toda la estructura funcional del país pasa por el Congreso Nacional de la República, pero los hondureños tenemos una cultura democrática tan errada que creemos que lo importante es elegir un presidente. Y no le ponemos atención a quienes elegimos para el Congreso Nacional. Entonces, comúnmente pareciese que los puestos de diputados son puestos diseñados para agradecerle a personalidades por habernos hecho reír, por darnos una canción o por haber metido goles, y no ponemos realmente personas que puedan tomar decisiones conscientes a favor del pueblo hondureño. Y ahí es donde la cultura democrática de Honduras debe consolidarse. No solo es que tengamos partidos políticos fuertes, o mejores de lo que tenemos. No solo es que tengamos instituciones más sólidas, sino que también tengamos una ciudadanía más consciente y con mayor entendimiento de lo que significa votar. Votar no es ir cada 4 años a poner una X que nos marche en el dedo, es definir si lo que nos están dando como pueblo hondureño es lo que queremos o si buscamos algo nuevo. Y ahí es donde vamos a empezar a construir colectivamente un proceso social democrático que nos lleve a entender que hay que votar por un presidente que sepa administrarnos, pero hay que votar por todo un Congreso Nacional que tiene 128 personas que ganan salario con sus 128 suplentes que deben tomar decisiones conforme a las necesidades del país y no a grupos específicos. Ocupamos mucha cultura y como NIM nosotros le apostamos a esa formación social
que tiene que ver también con un relevo generacional, porque no podemos pensar también que los mismos políticos deberán estar siempre en el mando de las Claro, instituciones claro, electorales. ese relevo generacional que debería también, Luis, estar capacitado. Aquí yo lamento que una de las técnicas que han tenido los que manejan y los que imponen el statu quo es apostarle a la ignorancia del pueblo. El leer, el capacitarse, a nivel personal, pero también el tener esa escuela de formación política debe ser una constante permanente de todos, independientemente de a quién le van. O sea, tener conocimiento jurídico, legal, de cómo son las reglas de la política, debería de ser una materia permanente para que no nos sorprendan y que definitivamente un pueblo que tiene conocimiento puede tomar mejores decisiones. ¿Ustedes a qué le apuestan en este proceso? Yo sé que hablar de propuestas y todo es prácticamente imposible que se ejecuten, pero no está de más escuchar la visión del Instituto Holandés para la Política y la Democracia, para que el pueblo hondureño sepa que hay gente que representa, hondureños que representan instituciones que le han dado resultado a sus países, porque como usted menciona, el instituto está en varias partes del mundo teniendo una buena incidencia. Mire, lo primero que nosotros estamos empezando o ayudando a construir son partidos políticos transparentes, inclusivos y participativos, con un enfoque de género, de igualdad y equidad. Esto pasa también por tener que trabajar con directivos de partidos políticos y con las bases en procesos formativos que les hagan entender de que los partidos políticos deben ser esa institución diseñada para los beneficios colectivos y la representatividad. Para eso nosotros tenemos diferentes líneas de formación para los partidos políticos que vayan orientados primero a formar sus futuras generaciones. Nosotros le estamos apostando al relevo generacional, a una nueva clase política que entienda bajo preceptos de diálogo que la construcción de un país se da conforme a acuerdos y no se da conforme a imposiciones. Lo que hemos tenido en la democracia hondureña en los últimos 40 años son imposiciones partidarias y no precisamente un acuerdo que nos ayude a tomar decisiones claras y serias. Por eso creemos que formar nuevas generaciones políticas que entiendan que no es yendo a generar conflicto a un hemiciclo legislativo o a una casa presidencial es como se solucionan los problemas, sino sentándose, dialogando, tolerando las opiniones y pensamientos de los otros y construyendo colectivamente. Entonces trabajamos en formar sus nuevas bases con un conocimiento político más sólido, porque como la Constitución nos habilita que todos podemos elegir y ser electos, no precisamente pone requisitos de formación, y ese es otro problema. Tenemos políticos o una clase política con muy poca formación y que se ha ido amañando en el camino. Entonces queremos introducir una clase política partidaria en cada partido con mayores conocimientos, con mayores capacidades, con mejores visiones de país, con un entendimiento sobre políticas públicas que les ayude a construir leyes o decisiones en beneficio de la mayoría. Y bueno, eso lo hacemos también con la participación ciudadana. Tenemos procesos abiertos a la sociedad civil, de tal manera que la gente entienda, primero, que debe formarse para poder incidir, y segundo, que sepa de que la única forma de poder cambiar la realidad de los países es a través de procesos democráticos electorales. Entonces trabajamos fuertemente en esa línea, le ayudamos a los partidos a estructurarse a nivel de sus conceptos institucionales, trabajamos con sus secretarías de la mujer, secretarías de juventud, pero todo este esfuerzo, Celín, y hay que ser muy honesto, no es un esfuerzo que rinde frutos en 2 días, en un año. Este es un tema cultural que hay que ir construyendo. Los grandes cambios históricos en la vida de la humanidad y en la vida democrática son procesos a plazo. Entonces nosotros tenemos que entender que el trabajo que se hace desde espacios como el Instituto Holandés, como el NDI, la cooperación internacional, son procesos que llevarán un tiempo, pero que esperamos que dentro de 2, 3, 4 procesos electorales contemos con una nueva clase política diferente, más capaz, más humana, más inclinada hacia las necesidades sociales.
Porque lo triste sería, Celín, que dentro de 20, 30, 40 años, después de esta reforma electoral, otras personas, otro Celín y otro Luis León estén hablando de estos mismos problemas. Sigamos en lo mismo. Ya dentro de 40 años deberíamos de estar hablando de otras cosas, ya superado los problemas democráticos electorales. Entonces, para lograr eso hay que construirlo. Y la construcción es lo que no nos gusta en Honduras, porque nos gusta que todo sea rápido, que la comida llegue a la puerta rápido, de que el gobierno solucione nuestros problemas de manera inmediata. Y tenemos que entender que esto es de todos, tanto el político como la ciudadanía. Justamente el viernes pasado hablaba con el analista político Rodil Rivera Rodil, que escribió un libro en función de la economía china, y preguntaba en su libro que si ese era el futuro de la humanidad. Y nos enfrascamos en un diálogo en función del libro, porque yo lo leí, él me lo mandó y yo lo leí y lo invité en la caldera para hablar sobre ese libro. Y hablábamos de una cosa que usted está mencionando ahorita. El hondureño es cortoplacista, y el éxito de China continental es que la revolución que ellos generaron la visualizaron a mucho tiempo, ¿verdad? Porque solo las cosas bien hechas son las que prevalecen. Y aquí nosotros, como usted menciona, somos desesperados, queremos todo para ayer, y yo agregaría una cosa: somos poco constantes. Empezamos una cosa y no nos mantenemos en eso. Somos de doble ánimo. Hoy decimos que este es bueno y que mañana ese al que alabamos es malo. Sí, digamos, en Honduras, Celín, carecemos mucho de una planificación a futuro. Es decir, en Honduras no sabemos a dónde vamos como país, y aunque da un poco de gracia, es mejor reírse que llorar, pero la verdad es que no tenemos claridad a dónde queremos a Honduras en los próximos 20 años, 30 años. Parece que vamos tapando baches, sacando tierra de otro bache, y a medida van saliendo problemas vamos buscando soluciones, y no precisamente estamos pensando a dónde queremos la educación, la salud, la empleabilidad, la inversión, la seguridad del país en 20 años. Honduras no tiene plan, un plan claro. Y bueno, veamos lo que generan los planes. Recordemos la década de los 90 en Colombia, un país altamente golpeado por el narcotráfico. Medellín, uno de los países más, de las ciudades más empobrecidas de Colombia a causa del narcotráfico. Bueno, se hace una lucha, se da un grupo importante de carteles y se crea un plan a 20, 25 años para generar desarrollo social. Hoy Medellín, 20, 25 años después, es una ciudad mucho más desarrollada de lo que cualquier ciudad de América Latina hubiese desarrollado en ese tiempo. Una ciudad que le ha apostado al desarrollo ciudadano, a las condiciones dignas de la sociedad, a los barrios marginales, poniéndoles guarderías, bibliotecas, centros recreativos, educativos, emprendimiento, cuentan ya con un metro, con un sistema de seguridad que bajó la tasa de homicidios de 300 por cada 100,000 habitantes a 20, es decir, una ciudad que demuestra de que cuando se planifica se puede. Entonces, ¿por qué los hondureños no podemos planificar? Porque, como muy bien lo dice usted, somos cortoplacistas, somos políticos partidarios cortoplacistas, es decir, llega mi partido y lo que hace mi partido lo bueno, y cuando llega otro y vota lo que hizo. Y esto lo vemos mucho en las municipalidades, por ejemplo. Un alcalde de X partido construyó una pared en el parque y llega al siguiente gobierno un alcalde de otro partido y dice, esa pared no sirve y la bota. Se la bota. Levanta otra igual. Sí. Porque no la hizo él. Es decir, no tenemos una visión de país. Sí. ¿Por qué permite pensar en quién votar y en qué propuestas escuchar? Celín, a estas alturas, que un candidato diga, les ofrezco educación, salud, empleo, yo creo que eso sería triste, teniendo en cuenta que es lo que se nos ha ofrecido en casi 40 años. Es decir, hasta ahora estamos a punto de entrar a un proceso electoral primario, y yo no sé usted, pero nosotros no hemos visto una propuesta seria. Sí, no. Una propuesta de decir, si yo me tiro de candidato y gano las primarias, voy a cambiar esto del país de esta manera. Sí. ¿Por qué? Porque las decisiones, vea esto, Sergio, los cambios que debemos hacer en el país son cambios que tienen un alto porcentaje de incidencia técnica. Necesitamos gente técnica capaz de desarrollar procesos
con gestión de resultados o cualquier otro tipo de metodología para el cambio. En Honduras no, lo que tenemos son políticos proponiendo política. Y la política no genera solución. Es decir, no tenemos propuestas, Celín, claras de a dónde vamos a poner el país en 2025, cuando venga otro proceso electoral. Estamos hablando de elecciones, estamos hablando de reforma, y yo no he visto una propuesta sólida, clara y coherente de cómo levantar al país post pandemia. Claro. Una propuesta clara y sólida de cómo recuperar este año lectivo que está a punto de perderse. No hay una propuesta sólida de cómo recuperar esos 350,000 empleos que dice la Secretaría de Trabajo que se van a perder, teniendo en cuenta que tenemos un 40% de la PEA desempleada. Es decir, no hay propuesta. ¿Por qué no hay propuesta? ¿Por qué no hay planificación? Las luchas son políticas, entre políticos, para políticos, y no son luchas a favor de las necesidades del país. Y el pueblo se mete tanto a rollo de que si usted es azul y yo soy rojo, usted y yo somos enemigos. Y se les olvida que tanto usted como yo vivimos en el mismo territorio. Y que tanto a usted le cortan la luz como me la cortan a mí. O que tanto usted tiene el nivel de delincuencia como lo tengo yo. Y no nos ponemos la camiseta de hondureños. Seguimos poniéndonos una camiseta, yo rojo y usted azul. Y entonces por eso es que nunca nos ponemos de acuerdo. Y al no ponerse de acuerdo como pueblo, como nación, ¿cómo vamos a lograr los cambios tan anhelados? Pero es que ese es el problema, Celín. Al final del día, lo que tenemos es una incidencia generada por los políticos y los partidos políticos que han hecho pensar así a la ciudadanía. Es decir, cuando se crea la democracia representativa, que no precisamente es democracia, o sea, la democracia incluye la participación e igualdad de todos, como lo hacían los griegos, como lo hacían los romanos. Es decir, en el caso nuestro tenemos una democracia representativa donde asignamos el poder a X cantidad de personas para que ellos tomen las decisiones por nosotros, y como votamos, confiamos en que las decisiones van a ejecutarse de la manera correcta. ¿Y qué nos han hecho creer? Que bueno, si vos no formas parte de la ideología que yo tengo, o el infierno, es decir, no entendemos que lo que hay que construir es un país donde las decisiones azules, rojas o negras deben ayudarnos a todos. Celín, usted puede ser de X partido y yo de X partido, pero si la gasolina sube, los dos la vamos a comprar caro. Sí. Si la inseguridad sube, a los dos nos van a asaltar. Claro. Si falta la comida porque no hay capacidad productiva en el país, vamos a pasar hambre. Es decir, hay que pensar como país, pero el sectarismo político, que es el que hay que romper, no lo logramos hacer porque la ciudadanía, insisto, no tiene cultura política a causa de la mala formación que se les ha dado políticamente. Estamos llegando al final. ¿Qué vaticina desde el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria? ¿Qué vaticina? ¿Qué cree que va a pasar y qué mensaje final le deja al pueblo hondureño? Primero, nosotros hemos ingresado en todo el proceso de la reforma electoral. Trabajamos con el Consejo Nacional Electoral, con el Tribunal de Justicia, con el Registro, con Unidad de Política Limpia, con la Comisión del Congreso, y le hemos apostado, creyendo primero, Celín, que esto no es lo que hubiéramos querido, pero es la base para algo. Es la base que nos puede ayudar a generar una segunda reforma, una tercera, y que de aquí a las elecciones 2025 tengamos un mejor sistema electoral. Y le hemos apostado y creemos de que esto puede ayudarnos a sembrar las bases del cambio. Lo que sí es un hecho es que el siguiente proceso electoral no va a ser un proceso electoral fácil, será un proceso electoral con mucha suspicacia, con mucho recelo y con mucha desconfianza, con nueva ley o sin nueva ley, con nueva identidad o sin nueva identidad, con nuevo padrón o sin nuevo padrón. Lo que debemos entender los hondureños, y este es el llamado al pueblo hondureño, es que nosotros tenemos que quitarnos la camisa de colores, como menciona Celín, y empezar a pensar de país. ¿A dónde queremos llevar a Honduras? ¿Qué esperamos que nuestros hijos, nuestros nietos hereden? Y quiero cerrar con este ejemplo que me dio una vez un señor en San Pedro Sula, que yo estimo mucho. Me dijo: Luis, yo estoy muy avergonzado con ustedes. ¿Con quién? Con tu generación, me dijo. ¿Por qué? Le dije: porque el país que yo recibí de mi papá, me dijo, era un país pobre, pero un país donde teníamos comida, era un país seguro, era un país que tenía capacidades, por lo menos, para que tuviéramos una pulpería y sobreviviéramos. Pero el país que le estamos heredando a tu generación, me dijo, es un país violento, un país
pobre, un país desigual, un país necesitado. La pregunta que yo diría que nos debemos hacer los hondureños es: ¿qué país queremos heredar nosotros? ¿Un país más duro para nuestras futuras generaciones o empezar a generar el cambio? El cambio dependerá, Celín, y dependerá, pueblo hondureño, de cuánto entendamos que las decisiones que tomamos de quién, cómo y cuándo votamos inciden a que ese cambio se pueda dar. Animarle al pueblo hondureño a informarse. Las redes sociales no son la mejor fuente de información. Hay que informarse en medios serios, conocer la realidad, dialogar con nuestras familias, con nuestros amigos y tomar decisiones que nos hagan creer que Honduras puede ser un buen país, porque Honduras es un país lindo, Honduras es un país con condiciones. Recordemos la década de los 90, un país que era granero de Centroamérica, que vendía energía, un país seguro. ¿Por qué no volver siquiera a eso? Bueno, pongámonos a trabajar todos. Gracias, Luis. Definitivamente ha sido una plática bien interesante, hablando de política de una manera, yo creo que muy fácil de digerir, y diciendo las cosas como se tienen que decir y sugiriendo lo que desde la perspectiva del instituto al que usted representa debe de realizarse para lograr esos cambios que tanto anhelamos todos los hondureños. Muchas gracias. Un gusto, Celín, un gusto. Gracias. Un placer. Señoras y señores, muchas gracias. Vamos a la pausa. Ya venimos con más. Esta es La Caldera de la Tarde a través de Cholosat Sur, Canal 36. Ya regresamos.